Hoy que vamos a hablar, hoy ustedes saben que la comunidad o mi comunidad está claramente enfocada en dos aspectos importantes que son los créditos y las inversiones. A nosotros nos dicen, hagamos plata, crezcamos, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? El objetivo de hoy de este live es tener una persona que construir esto. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esto, Juan Carlos? Tiene 4.500 más terrazas. 4.500 metros cuadrados más terrazas en Bogotá. Hermano, cuando grande quiero ser como usted, la verdad. Cuando tenga mi edad. Sí. Y creo que toda la gente que nos está viendo, 4.000 metros cuadrados de un co-living es bastante. Voy a dejar a Juan Carlos que se presente él mismo a la audiencia. Por favor, cuéntenos sobre usted, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos París. Soy bogotano, colombiano. He sido emprendedor toda mi vida y he pivoteado varios negocios. Y hace 4 años, más por casualidad, terminé haciendo un co-living y ha sido un viaje impresionante con COVID, con turbulencias, con intereses, con temas políticos, pero nos ha ido muy bien. La estamos sacando del estadio y la idea es contarles que sí se puede, que hay diferentes formas de invertir y poco a poco uno va construyendo hasta tener o 4.500 o 10.000 apartamentos o 10.000 camas, o no importa si son 10, pero lo importante es que sí se puede y hay diferentes maneras para que inviertan, para que se involucren, porque hay otros temas, y obviamente también para que se apalanquen, pues para vivir y tener libertad financiera, pues que de una u otra manera es algo importante, pero más que eso, pues obviamente es también mirar qué les gusta hacer, y yo por ejemplo encontré una pasión, como yo les digo, había sido emprendedor toda mi vida, y ahora encontré mi nueva pasión y es co-living. Construir es muy difícil, construir es muy teso, déjeme decirles. Es una de las cosas más complicadas, obviamente licencias, los contratistas, la plata, la financiación y demás. Eso es una cosa, vaya usted, construye, remodele su casa a ver qué tal fácil es eso. Pero yo comencemos por lo básico porque mucha gente en la audiencia no sabe qué es un co-living. Yo lo coloqué, co-living son los, como la vecindad del Chavo moderna. Tal cual. ¿Cuál es la? Cuénteme. Co-living ha existido toda la vida. Sí. Y las personas siempre hemos vivido en tribus, ¿sí? Antes eran clanes y después tribus. Básicamente para que lo tengan es como, el co-living es un nombre que se le da, pero como lo digo, pues yo creo que eso lleva mucho tiempo andando, pero básicamente ahorita es lugares donde pueden vivir más de 5 personas, hay hasta casos de 200, 300, este caso es más o menos hasta 100 personas, donde viven, donde son una tribu, donde hay una comunidad, no quiere decir que todos sean amiguísimos, pero quiere decir que hay vínculos adicionalmente a ser simplemente vecino. Se hacen negocios, se socializa, sí, hacen deporte, se ayudan, desde como lo sería en la vecindaria del Chavo, cuando yo en mi casa iba y pedía un poquito de azúcar o de café al vecino, acá se hacen negocios, salen a montar bicicleta, hacen crossfit, hacen funcional, salen a bailar, pero adicionalmente se enseñan cosas y lo más importante es que se están apoyando desde pasear un perro hasta poner un hombro cuando alguien está triste para que llore, pero a lo que vamos es que se unen, hay una comunidad y unos beneficios grandes de vivir en ella, y es que no solo los beneficios que ya les mencioné, sino que sobre todo se utiliza al máximo. Entonces, se tiene mejor internet, se tiene mejor servicio de seguridad, se tiene mayor temas tecnológicos, adicionalmente mayores espacios. Entonces, en un mismo lugar tú tienes donde trabajar, como si fueras a WeWork o algo aspiracional, pero tienes un sitio donde rumbear, donde hacer reuniones serias, o cómo tener una charla acá como la estamos teniendo, y todo en el mismo lugar. Entonces tú te puedes divertir, puedes trabajar, y adicionalmente a eso, obviamente, tienes un techo que es como tu hogar. Entonces la idea es mezclar de todo ese sentido. Yo he visto que hay muchas personas que están trabajando con el tema de co-living y lo que hacen es que cogen un apartamento, digamos que cambian o hacen modificaciones o remodelaciones, qué sé yo, como quitar una cocina o convertir las salas grandototas en 2 habitaciones. Eso también es un tipo de co-living. Obviamente la escala es completamente pequeña a la escala que vos tenés. ¿Cuál ha sido lo más complicado de crear estos co-living? Porque lo que veo es una especialización clara en este co-living como Plura. Bueno, lo más claro fue pues que creyeran y conseguir inversionistas y todo el dinero, porque pues éramos más nuevos. Esto se empezó a conceptualizar hace 6 años. Hace 6 años no se oía mucho co-living, entonces tocó investigar, viajar, conocer gente. Al principio fue un tema de escepticismo porque era una idea de PowerPoint, era una idea de Excel, de ideas, de dibujos, volverlo realidad. Pero lo más importante es probar que sí servía. La escala
tiene sus ventajas, tanto Sí. pequeño como grande tiene sus ventajas, como todo en la vida, pero lo importante es que hay cabida para todos, hay cabidas para volver a tener las mismas residencias del Chavo, o hay cuántas personas, por ejemplo, algunos que han vivido acá que decían, mi abuelita alquilaba las piezas en Villavicencio para Ajá. que fueran los estudiantes. Eso era un coliving. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que obviamente entre las escalas, las ciudades y todo, empiezan a ser más complejos o tienen más servicios complementarios, pero no quiere decir que no se pueda. Se puede hacer con subarrendando, se puede hacer comercializando productos de otra persona, se puede hacer simplemente aprovechando y viviendo en uno de ellos, o se pueden desarrollar, construir, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes formas de involucrarse, se puede de todo tipo, y conozco desde personas que han alquilado un apartamento y lo dividen, desde personas que cogieron la casa de la familia y dijeron, oiga, ya se fueron mis hermanos, venga y lo utilizamos, personas que nos han ayudado a vender nuestros proyectos a nosotros, Sí. por ejemplo, tenemos un proyecto en venta, o personas que simplemente vienen y nos dicen, oiga, realmente quiero hacer algo bien grande y quiero no solo tener 100 camas como Explura, sino quiero tener 10.000, entonces quiero tener 100 edificios, pero todo se puede. La ventaja es que se pueden tener diferentes escalas, pero se puede participar de diferentes formas. O sea, yo puedo arrancar siendo parte de un co-living sin plata. Porque... Les pongo un ejemplo, tengo personas acá en Plura 2 que estamos comercializando ahorita, que nos ayudaron a comercializarlo, o sea, a traernos contactos, y por eso se ganaban un 1%. Claro, tienes que conseguir 100 clientes para comprar todo tu apartamento, pero no digamos que sea, puede que no te quedes con el apartamento, pero si tienes unas comisiones es una forma de involucrarte. Correcto, correcto. Pero pues también pueden desarrollar el de ustedes, si tienen algo de dinero también pueden invertir, o por lo menos irse preparando. Exacto, eso es lo que yo creo. Yo creo que especialmente en una red social como TikTok hay gente muy joven. Y la gente joven dice, pero yo quiero tener una libertad financiera porque yo no quiero ser un empleado durante toda mi vida. Y uno de los caminos para tener la anhelada libertad financiera y empoderarse, etcétera, y demás, y viajar, etcétera, es tener ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, invertir en bienes raíces. La mejor opción que yo veo para una persona joven de 20 años que sea emprendedor y que quiera aprender es involúcrese de esa parte. Sea un comercial, se involucra, aprende y ahí está. No mete un solo peso. Eso sí, tiene que salir a buscar los clientes. Eso sí, hombre, no somos una de esas cadenas o de esas vainas donde le ofrecen el 300%. La inversión en bienes raíces hay que aprender y hay que estar con gente así, que sabe y gente que aprende. Si yo tuviera 20 años y me encanta el tema de bienes raíces y quiero montar, ¿cuántos de ustedes podrían montar un co-living de 4.000 metros cuadrados? Pues hay que aprender, hermano, y hay que partir de alguna base. Y esa sería toda la parte comercial. Pero todos podemos, ¿sí me entienden? Todos podemos. Total. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezar. Y uno debe buscar es cómo se involucra. Primero, aprendan y estudien, que es un poquito lo que están haciendo. Uno sí debe oír. Yo oigo TikTok, Instagram, leo artículos, estoy en newsletter, me meto a la página. Tenemos un blog, por ejemplo, en Investing Plura, en Aprende, y pueden meterse ahí. Y ahí uno simplemente está absorbiendo información. Después de eso uno puede dar pasitos, desde, oiga, venga, ¿sabe qué? Hagamos temas y voy a traer referidos, y si yo le paso referidos gano algo de comisión desde eso. Otra vez, venga, nos inventamos temas y se puede uno hacer. Hace poquito conocí una persona que hacía tours por edificios de Bogotá, y entonces lo que hacía era, traía por diferentes edificios que fueran totalmente diferentes, como un WeWork, pero entonces también un hotel de ciertas características, o un centro comercial, o un restaurante, y venían acá también. Entonces, esas son maneras de involucrarse. Correcto. Y hay muchas formas de hacerlo, desde unas muy sencillas, que es con el trabajo, pero también irse preparando para ir invirtiendo. No es que, no crean que es que un día nos levantamos acá y dijimos, vamos a tener uno de 100. Fue todo un proceso. Carajos, construya más de 4.000 metros cuadrados. Es un proceso y hay que empezar, pero sí se puede. Tengan las metas claras, trabajen. Yo vengo invirtiendo en finca raíz mucho más de 20 años. Empecé así de grande y ya vamos en proyectos mucho más grandes, y sí hay cabida para todo. Una cosa que me interesa saber de pronto, o sea, Plura 1, el modelo fue por fiducia, ¿es correcto? Por fiducia con inversionistas, sí. Ok. A mí me preocupa como inversionista, y de pronto hay gran personas, ¿cómo es si yo me quiero salir del negocio? Ok, bueno, listo. Sí, hay diferentes modelos. Ahorita tenemos, el primer Plura es con inversionistas, derechos fiduciarios. Yo le creo mucho. Yo sé que hay muchas historias macabras de edificios fantasmas. Son la minoría. En este caso del Bacatá, por ejemplo. Son la minoría.
casi todos los edificios que se hacen en Colombia y sobre todo en Bogotá son con fiducia. Sí. Entonces nos cogemos de uno malo, no, la mayoría se hicieron. Entonces a mí me encanta la fiducia, pero tiene ciertas limitaciones. En este simplemente uno es socio de unos porcentajes que son independientes, que están administrados por un tercero, que es la fiducia, que me garantiza transparencia e independencia también entre las partes. Sí. Somos socios, pero no somos realmente socios, porque si alguien tiene un problema no es que todos quedamos en el mismo lío. Entonces tenemos unos compartimientos ideales. En ese, la liquidez sí toca vendérsela preferentemente a uno de los socios, sí, o después salir un tercero, pero se puede en ambas. Ya ha pasado que alguien sale si alguien se divorcia, por ejemplo, se divorcia, dice que con ella y el otro se queda y se puede. Okay. Pero en el 2 nos inventamos un nuevo modelo que es muy sencillo, que lo estamos hablando, que es, cogimos los apartamentos, se administran con bolsa común todos los apartamentos, la persona que lo compra no lo compra para vivir, lo compra para arrendar y ser entregado a Plura. Correcto. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que podemos curar la comunidad, que podemos curar la tribu. Para que se hagan una idea, no es un edificio donde hay veces vive una persona de 87 años y que tiene enfermera y tiene ciertas situaciones, y una persona que es menor de edad, que de pronto pues está simplemente en una situación totalmente diferente, porque hay que generar comunidad y es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se invierte en un bien inmueble, se administra centralizado, bolsa común, sí, pero la ventaja que yo tengo es que sí, lo quieren vender, la misma operación se lo va a comprar. Oh, muy bueno. Entonces, si uno quiere liquidez, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, quiero vender mi apartamento. La misma comunidad y Plura, le hacemos una oferta. No quiere decir que lo tenga que vender, pero ya siempre tiene una oferta base. Ok, vamos con la primera pregunta. Si quieres venderlo a otro, pueden, pero la gran meta es que le damos mucha liquidez al sistema. Esta pregunta me encantó, Santi. ¿Cómo fue su primer proyecto de inversión en bienes raíces? Me interesa saber cómo pasó de 0 a 4.000 metros cuadrados. Mi primer proyecto es el normal que todo el mundo hace, y es que compré un apartamento viejísimo, sí, lo arreglé, me pasé a vivir ahí, precisamente en una novia, terminamos, se vendió, hicimos un flipping, lo que llaman flipping, y ganamos plata. Después de eso yo empecé a aportar, bueno, hice algunos otros negocios tradicionales de comprar oficinas, las arreglaba, y después de arreglarlas, las alquilaba, pero con valor agregado. Entonces, ¿qué hacía? Yo tenía un tema de educación y de formación, entonces yo alquilaba oficinas, ponía salones y les servía salones con proyector, con comida, con el instructor, con el contenido, con la seguridad, con la tecnología. Entonces, ¿qué pasaba? Cobraba mucho más y con eso pude comprar mi primera oficina, que la pagué con la misma renta que me generaba. Y después de eso empecé a hacer cosas más sofisticadas, empecé a comprar algunos inmuebles en construcción siendo socios en lista cero, como a veces ustedes seguramente lo habrán oído. Después ya me volví más inversionista de poco a poco. En algunos siempre hay que pegarse a alguien que sepa más que uno. Totalmente de acuerdo. Mentor y alguien que tenga más experiencia. Totalmente de acuerdo. Y ya después empecé a hacer cosas mucho más sofisticadas. Yo compré mucho en foreclosure o ventas en corta en Estados Unidos en la crisis de 2007-2010. Sí. Y después sí di el salto y empecé a construir. Y yo era constructor y me gustó, y ahora paré de ser constructor. Ahora solo quiero ser operador. Entonces he pasado por todas las etapas, pero es una evolución. Entonces a donde voy es que hay varias oportunidades y uno puede empezar desde algo muy pequeño. No conté toda la historia porque es larguísima, pero hasta algún día mi primer negocio inmobiliario lo hice con 0 pesos. Yo pagaba la renta con trabajo y subarrendaba las habitaciones en un hostal. Y ese fue mi primer trabajo cuando tenía 24 años. De ahí he hecho de todo. He hecho inversiones de diferente tipo, exitosas, malas. Yo siempre hago esa pregunta. Yo a gente con mayor experiencia que yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Qué no haría? Otra vez. ¿Dónde la embarró? ¿Dónde usted dice, no, yo no volvería a hacer eso? ¿Cuál fue el error? No, varios. El primero y el principal es, tengan mentores y a quién a preguntarle. Vayan y le pregunten a alguien. Si van a comprar un lote, pregúntele a alguien que haya comprado el lote. Que ya lo haya hecho, ¿no? Ya lo haya hecho. Sí, claro. Con experiencia, que sepa, que tenga un conocimiento específico. Eso es mi primer error. Segundo error. Cuando tengan muchas dudas, no lo hagan. Okay. Esa es la otra. Entonces yo hay veces empiezo y me vuelvo terco. Y no, si uno tiene dudas, denle calma. O sea, tengan paciencia. Y la otra, que sí es más, de pronto no me la van a entender del todo, pero es que yo no hago inversiones basadas en valorización de los activos. Yo siempre me fío primero en renta. Okay. Y ese es un tema que a los colombianos me parece que se nos ha dificultado mucho, y es que
La gente compra un inmueble y dice, yo lo voy a vender en tanto, en 20% más o 30% más o en el doble. Sí. No es que no lo haga, sí lo hago, pero no, como uno nunca está seguro de la valorización es especulativo. Yo no sé si va a costar más o menos o si me voy a demorar 5 años o 3. Lo que yo sí tomo las decisiones es cuánto va a rentar, para ahí sí saber si es buen negocio. Y si no es buen negocio, esa renta ya no me fijo en la valorización. Nosotros tenemos un problema, y lo digo yo como inversionista porque pues yo tengo renta tradicional. En la renta tradicional, y si la gente que me sigue habrá visto algunos TikTok donde yo muestro números. A mí me gusta muchísimo mostrar los números porque en este tema de redes sociales hay demasiados mentores, gente que se las sabe todas, pero cuando uno dice, venga, déjeme ver los números, entonces ahí sí ya como que empiezan a tambalear. Por eso me gusta mostrar los números, y en renta tradicional fácilmente puedo obtener una renta, digamos que neta, del 0.4 al mes, ¿sí? Es decir, si el apartamento me costó 350 millones de pesos, estoy recibiendo 1.200.000 de renta. Y el problema que no tenemos en Colombia es rentas relativamente bajas. No se compara si lo tenemos como en Estados Unidos, donde hay rentas altas. Yo viví en los Estados Unidos y yo tenía que pagar por una habitación $800. ¿Sí? ¿Pero cuánto costaba la habitación? Por eso te digo, o sea, bueno, sí, o sea, el apartamento y el sitio. O sea, si yo quisiera vivir en ese apartamento, solo tendría que pagar $1.800 por ese apartamento. O sea, tenemos rentas altas con tasas bajas en el mortgage, tasas bajas. Correcto, o sea, tasas bajas de interés en bancarios. Esa es la diferencia entre Colombia y Estados Unidos. Por eso los co-living generan un mayor margen porque son especializadas. ¿Cuál podría ser el margen en un co-living? En un co-living, y hay un tema que intento también explicar, y es que como miramos esa rentabilidad en Colombia, generalmente es el arriendo sobre el valor del activo. Es el primer error de los colombianos y de los inversionistas generalmente latinoamericanos o los inversionistas que no hemos hecho inversiones, lo que yo llamo a veces inversionistas sofisticados. Lo importante no es cuánto le entra de renta, sino es su utilidad operativa. Porque uno puede rentar que le den un arriendo de 1.200, pero si ese arriendo de 1.200 tiene un predial carísimo, o si de pronto incluye la administración, o si de pronto tiene que hacer arreglos, eso lo reduce, entonces lo hace menos llamativo. ¿Qué es la ventaja del co-living? Que en el co-living, como hay valores agregados, ¿se acuerdan lo que les conté? Que las personas pueden vivir, trabajar y disfrutar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente paga mucho más por metro cuadrado, pero recibe mayor valor, pero a ti como inversionista no te vale más. Entonces, es un equilibrio que a mí me gusta. El que vive recibe muchísimo más de lo que le costaría por fuera. Entonces, tendrá que pagar gimnasio, tendrá que pagar spa, coworking, tendrá que pagar salas, un sitio cool, etcétera, internet. Y eso le vale más. A uno le vale un poquito menos como inversionista, pero entonces maximiza su rentabilidad. En los proyectos que estamos mirando, nosotros estamos buscando rentabilidades de arriendo neto, de utilidad neta sobre inversión superiores al 8%, casi hasta un 10%. ¿Por qué varía? Pues obviamente porque dependemos de... Más la valorización. Pero no con valorización, más valorización. Pero sí la persona obviamente tiene que tener en cuenta. La valorización la va a tener, pero tengan mucho cuidado. Yo también hay veces doy clases sobre cómo analizar propuestas financieras. Y cuando usted mira, mucha gente en Colombia nos confunde y dicen rentabilidad del 15. Y uno dice, bueno, ¿cómo es del 15? Y entonces le dicen, no, de arriendo es el 6 y valorización el 9. ¿Qué quiere decir? Si es del 9, pues no necesariamente es inherente a ese bien, sino de generar. Además que no se puede sacar la valorización, no se puede sacar la valorización. Yo no llego yo con la renta sí puedo decir, o sea, con lo que recibo de renta sí puedo decir, voy a pagar la gasolina, porque recibí plata con la renta, o sea, así de sencillo. Yo si me pagaron $1.000.000, pues cogí 100.000 y con eso pagué la gasolina. Pero yo no puedo ir a la bomba y decir, le pago con 5% de valorización del apartamento que tengo. Eso no es hasta que lo vendes. Claro, entonces, exactamente. El timing ahí es difícil. Entonces, ese es uno de los consejos grandes que les doy, y es que miren actividades donde el valor agregado que den es un poquito más alto para poder cobrar más. Pero si el valor agregado es más alto, el cliente recibe esos beneficios. Entonces, ahí es la clave primero, y por eso el co-living es una tendencia que yo creo que está para quedarse. No solo para los colombianos, nosotros tenemos acá solo 50% de bogotanos, 50% personas de afuera y 25% extranjeros. Entonces los beneficios son diferentes, pero se puede armar un mix muy positivo que, por ejemplo, proteja contra devaluación que estamos sufriendo, ojalá que proteja algo contra tasas de interés subiendo, pero acuérdense que la finca raíz generalmente estamos apostando a negocios que tienen horizontes que pueden estarse mirando a largo plazo. Entonces,
No solo miren a corto plazo, porque ahí es muy difícil tomar decisiones muchas veces. ¿Dónde lo encuentra, Carlos? Miren, ¿En qué parte? ¿Cómo? Si quieren más información de usted. Si quieren más información, en plura.co, que es la página del Coliving, nos encuentran. Pero si quieren aprender más sobre temas de esto, métanse a Invest in Plura. Ahí hay una sección de Aprende, donde les montamos contenido. Ahí solamente si nos escriben, nosotros los podemos meter en unas listas que son colaborativas con muchas personas, en que podemos postear diferentes noticias y no son de interés individual, o sea, son como, oiga, tendencias de los nómadas digitales, tendencias de las tasas de interés, y entre todas las podemos nutrir para generar mayores ideas. Hay que leer, hay que estudiar, hay que simplemente estar con la mente muy abierta, pero hay muchas fuentes de información. El canal en YouTube también, ¿no? Tenemos canal en YouTube. Y adicionalmente me pueden pues en Instagram revisar, que es Juan C. París 75. Si tienen alguna duda o acá a través de tus canales, la idea es que pues empecemos a generar valor y temas cruzados. A nosotros nos conviene más que ustedes aprendan, que aprendan más de cómo endeudarse, de cómo hacer inversiones. Yo quiero que la gente aprenda más de Colin, pero todo es complementario. Si entre más yo riqueza y valor generemos, nos va a ir mejor a todos. Esto es una de las grandes ventajas, y es que irónicamente, el sector inmobiliario en Colombia, por más que uno ve muchos edificios, le falta mucho por desarrollar, y necesitamos es que más gente empiece a mirar cómo lo desarrollamos. Correcto, en eso estoy completamente de acuerdo. Hay otra cosa que es diferente, y es que hay una especialización de mercado. Obviamente aquí es sería un poco más alta la renta, pero aquí se atiende muchísimo nómada digital, porque es que el nómada digital, si yo me pongo en la posición de nómada digital, aquí tengo todo. Aquí tengo una terraza full, súper chévere para poder trabajar, puedo estar tranquilo, tengo mi gimnasio, estoy muy bien ubicado, esto queda en la 76 abajito de la Caracas, ¿sí? Entonces, o sea, tengo muchísimas ventajas como nómada digital. Entonces, algo que tienen los líderes es que siempre no son envidiosos. O sea, la gente como Juan Carlos, gente que sí, que ha trabajado, que ha hecho, que se ha formado, nunca es envidioso de decirle, es que le tengo los 5 secretos, pero no te lo voy a decir. Sino hasta que hagas, eso es claro, o sea, uno conoce un líder, y me gusta mostrar este tipo de cosas, porque una persona es que quiere dar, o sea, a usted no le interesa que vengan acá a chismosearle ni a espiarle, o sea, realmente él lo que quiere es poder mostrar los coliving, y ojalá que para usted no sería problema que hubiera una zona completa de coliving de 4.000 metros cuadrados en Bogotá. Al frente están haciendo un coliving chiquito, y lo está haciendo uno de nuestros vecinos que vio que nos fue bien y lo quiere hacer, o sea, todo empieza a nutrir. Si hay más personas viviendo en coliving, después estarán en unos para ciertas edades, para ciertos rangos de precios, para ciertas características de personas o momentos en la vida. Entonces lo importante es que se puede uno nutrir, y pues obviamente lo que digo. TikTok, gente bailando, ¿sí o no? Gente moviendo, los perritos, los gaticos, pero muy rara vez hay gente que le pueda decir a uno cómo hacer plata, y ya está, aquí el caballero le dice cómo hacer plata en coliving, porque pues le ha ido muy bien. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? ¿90 y qué? Hoy estamos al 99, todo el año llevamos en promedio al 97%. 97%. Los colivings deben tener alta tasa de ocupación, porque es esencial que estén llenos para la comunidad. Es diferente como un hotel, que hay veces si lo llena puede perder plata si lo hace a mala tarifa. Nosotros lo que nos enfocamos muchísimo es que siempre haya personas viviendo acá y que haya comunidad, y obviamente pues lo vamos a optimizar. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo hace uno para tener 97% de ocupación durante todo el año? La clave es aprender a operar bien, pero el eje de comunidad es un tema orgánico, de nicho, es un tema, como lo decía, de tribu, pero la tribu viene de un tema específico, y es atacar a alguien que sí tenga unos valores agregados. La persona que vive acá es alguien que le gusta hacer deporte, le gusta tomarse una cerveza, pero necesita un internet de muy buena calidad, por poner un ejemplo. Entonces, eso es esencial para este nicho. Tenemos más características que después pues les puedo enseñar, pero es buscar un tema donde el valor agregado sea muy alto. ¿Cómo ven el negocio en los próximos años con todo lo que está pasando nacional e internacionalmente? Aquí el caballero. Miren, lo que pasa es que yo tiendo a ser positivo, pero yo ahorita creo que coliving, igual que turismo, puede ser una bendición para Latinoamérica, pero particularmente para Colombia. Les pongo un ejemplo, nosotros tenemos 25% de extranjeros. Ustedes saben lo que para un bogotano puede ser caro de vivir en nuestro coliving, para un extranjero es baratísimo. Barato, sí, claro, totalmente. Entonces podemos traer más extranjeros. 2, desarrollar empresa, viajar acá a dólares de 4.500, de 5.000, de 4.800 como estaba hoy, pues es muy, muy económico. Entonces yo sí creo que es de buscar oportunidades. Adicionalmente, las personas que vienen acá son personas que son productivas, que les conviene estar acá porque hacen negocios, porque hacen podcast, porque hacen marketing digital, porque hacen networking. Entonces pues se va nutriendo. Entonces, aunque yo creo que va a ser una época difícil, yo lo creo que va a ser mucho
para el co-living, no solo por lo que les estoy diciendo de mercados que podemos traer, sino además, si las tasas siguen altas, va a ser muy difícil que las personas puedan comprar vivienda propia. Y tengo una teoría, y es que a largo plazo lo que va a terminar pasando es que las personas van a vivir en vivienda arrendada, que es una tendencia mundial. Yo también lo veo, yo también veo una tendencia, y yo lo he hablado varias veces en redes sociales. Hay una tendencia clara, o sea, para mí, si yo tengo 30 años, salir a comprar un apartamento en este momento en Colombia es difícil. Así es un apartamento de vivienda es difícil, las tasas de interés provisionalmente tienen rentabilidad baja. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo prefiero invertir, yo vivo en arriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pues es mejor empezar a diversificar, y sí creo que hay grandes oportunidades. Obviamente van a haber retos grandísimos, pero lo que sí les digo es que además la legislación, por ejemplo, el POT de Bogotá viene para no poder hacer vivienda de ciertas dimensiones, sí. El de Medellín tiene esas eso va a generar evidentemente un mayor costo de metro cuadrado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues más personas van a vivir en arriendo, y las inversiones que ya están andando son las que más me llaman la atención. Yo ahorita lo que quiero estoy saliendo de otro tipo de activos, sí, de rentas tradicionales no tan altos, y pasando es más a rentas que sean de valor agregado como un co-living. Ok, aquí hay otra pregunta de ¿qué factor diferenciador considera que es el más importante de este proyecto actual? De este proyecto actual, comunidad, y que realmente las personas reciben unos valores agregados muy claros que les conviene vivir acá, y lo ven claritico, desde que entran hasta que se levantan un domingo a las 8 de la mañana. O sea, es importante que lo vivan y que no sea simplemente marketing, sino que lo sientan cuando estén acá. Correcto. Ya para finalizar, inversión en co-living y demás, hombre, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? Porque es que, ¿cuál es el problema? Viene la recesión, ¿dónde metemos la plata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos de Petro ganó? ¿Vámonos a volver Venezuela? No, o sea, hay opciones, claro que sí. Una es que el turismo, entre más países podamos traer gente que pague en dólares, pues vamos a tener, o sea, digamos que su renta no va a ser en pesos, su renta va a ser en dólares, este tipo de cosas, pero que necesitamos información de la gente que sabe. Ahorita viene Plura2, cuéntanos sobre Plura2, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el negocio? Plura2, la gente que quiere meter la plata ahí. Estamos vendiendo apartamentos, nos quedan poquitos, pero ¿cuál es la ventaja? Que uno compra su apartamento, tiene escrituración, la paga durante 28 meses, el 30% del apartamento más la dotación, es con dotación, y después se pueden financiar, pero pueden usar AFCs, pensiones voluntarias, cesantías, pero más importante, lo pueden vender sobre planos como el tradicional. Sí. Lo pueden esperar a que se estabilice y vender más caro sobre flujos de caja reales. Sí. Pero adicionalmente, si ustedes quieren, se pueden quedar bajo renta. Y cuando ya esté estabilizado y operando, nosotros ofrecemos que la misma operación le puede comprar sus apartamentos, entonces puede tener algo de liquidez. Ok, excelente. Es una buena opción. Además que si es escritura individual, pues yo podría asociarme con mi hermano, con mi tío. Con su tío. Por ejemplo, comprar entre familiares el apartamento. Va a haber una escritura donde yo o mi grupo familiar somos dueños y podemos venderlo, pero en un momento determinado ya sabemos que tenemos un operador. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Operar. Cuando la gente dice que hablemos, hacer flipping, que hacer este tipo de cosas, opérelas. Que Airbnb, no sé si han visto Airbnb y me voy a hacer rico con Airbnb sin poner un solo peso. Hombre, operar es muy complicado. Usted me imagino que le ha roto un tubo el domingo a las 8 de la noche, hermano, donde uno está allá canaleando. Un día esto les mando el video que nos pasó hace 15 días de un tubo que se rompió. Pasa de todo, pero ¿cuál es la ventaja? Son 100, el de allá son 180. Se me rompió el tubo, no lo pago yo, lo pagamos entre todos. Correcto. Se fue un inquilino, lo pagamos entre todos. Correcto. Además que hay una mayor operabilidad. Claro, es decir, el operador, la ganancia del operador es sobre lo neto. Sobre la utilidad operativa, sí. Pero además, si no gana plata el edificio, pues el operador no gana. Pero adicionalmente, algo importante, y es que entre todos metemos en una bolsa, se pagan los gastos de funcionamiento y nos repartimos entre todos. Entonces uno no tiene ese riesgo que le pasa, me ha pasado, yo tengo unas oficinas que se me desocuparon en pandemia y no las he podido volver a alquilar. Entonces, no importa que duraron 5 años ocupadas, si ya llevo 2 años desocupada, ¿qué quiere decir? Que tengo una ocupación casi del 70%. Sí. Entonces, tengo 30% de vacancia. Acá lo que tenemos es que tenemos 3 apartamentos, 2 apartamentos, un apartamento desocupado, pero no es el de Juan Carlos París, es el de porcentualmente. Entonces, eso quita riesgo, tiene beneficios y la gran ventaja es que no se tienen que preocupar. Eso en un principio, pero si ustedes lo empiezan a hacer sistémicamente como yo empecé, pues terminarán teniendo un co-living grande o un hotel o un edificio de oficinas, sí, o lo que ustedes deseen. Es muy teso. Ir empezando para
generar esas inercias. Para uno operar es lo más complicado. O sea, yo cuando veo el tema de flipping, o sea, en el caso de flipping, ¿qué es flipping? Comprar barato, remodelar y vender. Listo, usted compra una casa barata, la remodela y la vende. Vaya, construya. Vaya, pelee con los maestros. Vaya, que es que el maestro no hizo lo que tenía que hacer el día que tenía que hacerlo. Vaya, hágalo. En el caso de Airbnb, vaya, opere. Vaya, que le salgan, le vuelvan una nada del apartamento. Vaya, que armen una fiesta. Vaya, que traigan niñas de la vida alegre al apartamento. Vaya, y opere, a ver cómo le va. Ese tipo de cosas es el problema. En este caso, cuando son rentas colectivas, la gran ventaja es que si mi apartamento está desocupado, a mí igual. Porque finalmente se reparte la plata entre todos. Sí, pero todos nos involucramos. Correcto. Entonces, así como hay comunidad de la gente que vive, va a haber comunidad de inversionistas. Exacto. Para aprender, para charlas, para ayudarles. Oiga, tenemos 10 apartamentos desocupados, ¿qué hacemos? Entre todos lo movemos. Oiga, que vamos a tener tal evento, entre todos lo movemos. Y eso sí genera ventajas. Entonces, miren, los invito, como les dije, si quieren, entre a investimplura.com. Y porque ahí hay una sección que se llama Aprenda Más y ahí botamos mucha información que puede ser útil, pero además vamos a estar compartiendo. La idea es ayudarles en lo que ustedes necesitan y, como les digo, obviamente estamos buscando inversionistas, personas que quieran vivir, pero lo que más nos interesa es que más personas empiecen a ver esta gran oportunidad de negocio. Correcto. Bueno, no le quito más tiempo. Mil gracias a todos. Ahora sí me vinieron a regañar.